El comité científico que hemos formado parte de seleccionar los proyectos ganadores hemos sido el doctor David Fraguas Herráez, el doctor Víctor Pérez Solá, una de las enfermeras que es Pamela Rodríguez, otra enfermera especialista en salud mental que es mi compañera Nuria Secade y yo que soy enfermera que me dedico a la investigación, Cecilia Tapia. El objetivo de la convocatoria de este proyecto era contribuir al desarrollo de los programas de enfermería dirigidos a la mejora de la calidad de vida y salud física de las personas con trastorno mental grave. Los proyectos que solicitábamos que enviarais deberían versar sobre actividades o programas clínicos o asistenciales. Deberían ser proyectos, no trabajos ya terminados. Estaba dirigido a todos los profesionales diplomados universitarios de enfermería o grados en enfermería. Y tiene un premio, una dotación económica de 1.000 euros. Y además al ganador se le publicará su proyecto en la revista de Enfermería y Salud Mental que tiene esto ISNN. Vale. Se han recibido en total 39 proyectos, de esos cuales tuvimos que seleccionar los que hemos aceptado para estudiarlos en la fase, que fueron 22. Y de esos 22 han sido seleccionados a pasar hoy aquí con nosotros y exponer sus trabajos 4 proyectos finalistas. Las puntuaciones, la verdad, que están muy ajustadas. Tenemos que decir que, debido a la gran calidad de los trabajos, pues pensamos que sería mejor que estos 4 proyectos lo defendieran pues para poder tener una imagen mejor de los mismos y tener mayor criterio para elegir al ganador. Además, bueno, tenemos que agradecer a la organización del Congreso que nos haya dejado este espacio para poder presentar los proyectos. El proyecto número primero es Javier Sánchez Alfonso, que es del Instituto Psiquiátrico del Servicio de Salud Mental José Germain de Madrid. Es un proyecto psicoeducativo para la promoción de la actividad física. El segundo proyecto es de Fabiola Modrego Aznar, que es del Hospital Clínico Universitario de Salud Mental de Consultas de Zaragoza. Y su trabajo versa sobre un programa enfermero de calidad de vida y salud física en población ambulatoria con tratamiento antipsicótico. El tercer proyecto es de Daniel Aranda Real, que es del Hospital de Sant Creu i Sant Pau, de la Unidad de Agudos de Psiquiatría de aquí de Barcelona, y se titula Menja i Moute, come y muévete. Y el último proyecto es de Estela Jiménez López, que es del Hospital Virgen de la Cruz, de la Unidad de Media Estancia de Cuenca. Y el proyecto se llama Proyecto de Enfermería sobre calidad de vida y salud física en pacientes con trastorno mental grave. Se hizo un sorteo para ver el orden de las presentaciones. Entonces, primero va a empezar Estela, después Daniel, a continuación Fabiola y por último Javier. Bueno, pues como ha dicho, voy a presentar el proyecto de enfermería sobre calidad de vida y salud física en pacientes con trastorno mental grave que ha sido llevado a cabo por el equipo de enfermería de la Unidad de Media Estancia del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Nos parece un proyecto muy interesante debido a que está destinado a unidades de media estancia por ser un recurso asistencial con unas características muy específicas. Así, es un recurso sanitario hospitalario que está orientado a la cobertura de necesidades y rehabilitación de pacientes principalmente con trastorno mental grave que precisan de un abordaje controlado en un entorno estructurado. Además, es de atención continuada y estancia limitada, es decir, los pacientes van a estar en un régimen de atención de 24 horas durante varios meses, siendo la estancia media de entre 3 y 6 meses. Como ejemplo, vemos aquí nuestro centro de trabajo, que es la Unidad de Media Estancia de Cuenca, que pertenece al Hospital Virgen de la Luz y está situada a 6 kilómetros de este. Damos asistencia de manera paralela a 25 pacientes y el equipo de enfermería actualmente está formado por 7 enfermeras. En cuanto a la descripción del proyecto, primero, remarcar que los pacientes con trastorno mental grave sufren un importante incremento de la mortalidad en comparación con la población general. Así, se ha establecido que existe una disminución de la esperanza de vida de 28,8 años si los comparamos con el resto de la población. Esta disminución de los años de vida se explica en un 60% por causas naturales, principalmente por enfermedades cardiovasculares y problemas metabólicos, que están favorecidos por
pues por hábitos de vida no saludables. Y ellos pues, se relacionan también con, por ejemplo, tabaquismo, inactividad y hábitos dietéticos insanos, entre otros factores. Decir que en una unidad de media estancia, debido a algunas de las características que he comentado anteriormente, por ejemplo, el hecho de que estén en un régimen de 24 horas, el equipo va a estar en disposición de monitorizar e intervenir en los hábitos de vida de los pacientes de una manera muy directa, lo cual nos va a facilitar mucho la consecución de los objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Pues de manera muy general, mejorar la salud física y mental de los pacientes con trastorno mental grave ingresados en la unidad de media estancia e incrementar su calidad de vida. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues a través de un proyecto que hemos dividido en 5 fases diferentes. La primera fase va a ser de evaluación inicial. Vamos a hacer una serie de medidas, en principio antropométricas, pues de peso, talla, índice de masa corporal, establecimiento del nivel de sobrepeso, también, y el perímetro de cintura. También vamos a establecer valores metabólicos, que serán los de colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, prolactina, TSH, así como el valor del nivel glucémico basal, y vamos a establecer si existe dislipemia o no y síndrome metabólico. En algunos pacientes será necesaria una evaluación secundaria. Por ejemplo, para los pacientes fumadores vamos a pasar una escala que se llama la escala de Fagerström, que es para ver la dependencia a la nicotina. En cuanto a los pacientes que tienen un historial de consumo de tóxicos, se van a hacer análisis de tóxicos en sangre y también para los pacientes que tienen una pobre adherencia al tratamiento realizaremos análisis de nivel de medicación en sangre en los casos en los que sea posible. Todo ello, pues todos los valores estos los vamos a recoger en una tabla del paciente, una tabla de evolución en la que podremos ver pues, cómo va evolucionando el paciente durante toda la intervención. Tenemos aquí un ejemplo. Además, vamos a pasar una serie de escalas de valoración y estas van a ser el cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea, que nos da una idea muy clara de los hábitos dietéticos del paciente, el inventario de actitudes hacia la medicación para ver la adherencia hacia el tratamiento, un cuestionario para la evaluación del nivel de actividad física y gustos al respecto de la actividad física. Este lo diseñamos en el propio centro según las características individuales de este. Como he dicho, el test de Fagerström para los fumadores, el test de Audit y el DAST-20 para la evaluación del consumo de alcohol y otros tóxicos, el cuestionario de salud como medida de apreciación subjetiva del estado de salud y la escala de calidad de vida QLS. Por otra parte, también valoraremos la clínica del paciente, que va a ser reevaluado por el psiquiatra mensualmente, evaluado y reevaluado por el psiquiatra. Para ello utilizaremos la escala de síntomas positivos y negativos en esquizofrenia, también la escala para la medición en depresión de Montgomery-Åsberg y la escala de Young para la valoración de la manía. En cuanto a la etapa 2, esto era la etapa 1 de valoración, la etapa 2 que sería ya, nosotros analizamos todos los datos que tenemos y la historia clínica del paciente y establecemos las necesidades de este paciente, los diagnósticos de enfermería que vamos a establecer según la taxonomía Nanda y pues, los objetivos que queremos conseguir. Sí que es verdad que cualquier diagnóstico de enfermería se puede presentar en un paciente con trastorno mental grave, pero nosotros para este proyecto nos vamos a centrar en algunos de ellos, que serían los que pertenecen a los dominios de promoción de la salud, nutrición, actividad, reposo, percepción-cognición, autopercepción y afrontamiento y tolerancia al estrés. Tenemos aquí pues, también una tabla resumen que tendría cada paciente sobre los diagnósticos que tendríamos que trabajar con él. En la fase 3 ya es la inclusión en talleres y actividades, que va a ser diferente pues, para cada uno de ellos. Entonces tenemos talleres de educación para la salud, pues hay muchos, entre ellos, por ejemplo, conocimiento y prevención de hábitos nocivos, alimentación y nutrición, entre otros. Un programa individualizado de control de peso,
del que llevamos también el seguimiento, el equipo de enfermería. Hay un taller de cocina, un taller de adherencia al tratamiento, programa de actividad física en el que realizarán senderismo diariamente, luego 2 días a la semana actividades en el gimnasio en sesiones de 45 minutos y los 3 días alternos van a realizar actividad física con videojuegos. Entonces, respecto a esto, decir que ya hay varios trabajos que han establecido que la actividad física con videojuegos hace que favorece mucho que nuestros pacientes estén de una manera más activa. Por ejemplo, encontramos un trabajo bastante reciente de Kimi en el 2015, en el que se encontraron bastantes mejoras cognitivas de los pacientes que intervinieron en este proyecto. También destacar en este sentido la altísima adherencia, y es que un 80% de los participantes terminaron el proyecto. Esto me parece muy importante remarcarlo. Bueno, aparte de eso, tenemos un taller de habilidades domésticas y actividades de la vida diaria y un taller de relajación que se lo hace enfermería o el psicólogo del centro. Todas estas actividades quedan recogidas para hacernos una valoración general de lo que está haciendo cada paciente, pues también en una tabla como la que encontramos aquí. La fase 4 va a ser de evaluación. Esta se va realizando paralela a la fase anterior y se va a hacer mensualmente. Pues el equipo se reúne y vemos cómo van los pacientes. Respecto al registro, sí que hay un registro objetivo que encontramos, por ejemplo, aquí encontramos un ejemplo de ese registro que hacemos de los objetivos, de si se están consiguiendo o no. La fase 5 va a ser ya previa al alta. En esta lo que vamos a hacer es establecer un plan de rutinas por parte del equipo multidisciplinar y siempre junto con el paciente. Esto es importante. Veremos si se han conseguido los objetivos propuestos y si hace falta pues, plantear otros nuevos objetivos de cara al alta del paciente. A partir de este momento ya el control lo va a llevar el equipo de enfermería de la consulta de trastorno mental grave del hospital de referencia. Decir que en esta fase es muy importante la orientación y la facilitación de incluirse en actividades en la comunidad ya de manera más autónoma. En cuanto a la viabilidad, creemos que sí que es posible que se utilicen en la mayoría de las unidades de media estancia, ya que las actividades que proponemos simplemente pues, dependen de la organización del propio centro. ¿Qué implicaciones va a tener esto para los avances en la calidad de vida y salud física de las personas? Pues lo primero decir que también hay bastante evidencia de que los problemas de salud física repercuten mucho en el grado de discapacidad de los pacientes. Además, los problemas metabólicos repercuten en el sentido de que se produce un empeoramiento de la sintomatología negativa. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con esto? Vamos a conseguir una mejora de la cognición, que también tiene mucho que ver con problemas metabólicos. Mejora en las relaciones interpersonales, puesto que siempre vamos a fomentar las actividades en grupo y también las actividades en la comunidad. Mejora de patrón de sueño, lo que va a permitir que el paciente realice las actividades de manera con más energía. Disminución de la ansiedad, como he dicho, la disminución de la sintomatología y dos cosas muy importantes, y va a ser una mejora en la autoestima y darle recursos para que luego ese paciente tenga motivación para realizar actividades de ocio saludables. Bueno, aquí tenemos la bibliografía del trabajo, que ha sido mucha. Y nada, pues eso, muchísimas gracias por la atención. A continuación va a presentar su proyecto Daniel Aranda. Hola. Hola, buenos días. Me llamo Daniel Aranda y soy enfermero en salud mental. Actualmente estoy trabajando en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau
la sala de agudos y en urgencias de psiquiatría principalmente. Y bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la revista Enfermería y Salud Mental el poder estar hoy aquí y al comité organizador también, igual que al comité científico, el haber considerado mi proyecto uno de los 4 finalistas para poder estar aquí defendiéndolo ahora mismo ante todos vosotros. El título de mi proyecto es Menja y Mouta, sencillo, directo, conciso, come y muévete. Es el mismo título que tendrá el programa psicoeducativo que implementaré en la sala de agudos. Y bueno, ya le hace una pequeña idea al paciente del tipo de información que va a recibir en el programa. Como veis, vengo en cabestrillo. El deporte tiene sus beneficios, pero también tiene sus riesgos. Y bueno, debido a mi experiencia personal en el deporte y en, digamos, la dietética y la nutrición, hace tiempo que quería implementar este programa en la sala de agudos como algo novedoso y aprovechar la monitorización del paciente en la unidad y, bueno, pues, presentar el proyecto. Como antes ha mencionado Estela, la mortalidad de nuestros pacientes pues, está de 2 a 3 veces superior al resto de la población general, su esperanza de vida es un 20% menor y la mortalidad en un 60% está relacionada directamente con enfermedades cardiovasculares, sedentarismo, malos hábitos. Y bueno, estos datos no son novedosos. La propia Estrategia Nacional y Europea de Salud Mental, como la Organización Mundial de la Salud, promueve estos programas y el abordaje de este tipo de enfermos. Y me gusta porque enfermería aquí tiene muchas competencias y tiene un amplio abanico de posibilidades para la hora de abordar a nuestros pacientes. Esto no es nada nuevo, las implementaciones de programas educacionales ya han demostrado ser eficaces. Y el objetivo principal de mi proyecto como novedad sería lo que he mencionado, es la intervención de enfermería desde el ingreso hospitalario, viendo un poco la diferencia respecto con otros estudios que ya se hayan podido realizar a nivel ambulatorio, el hecho de que el paciente está más monitorizado, con un seguimiento de enfermería más intenso. Bueno, también incorporar hábitos saludables, lo que esperamos siempre obtener con estas intervenciones, que es que se reduzca el estrés, aumentar el ejercicio físico, potenciar la autoestima. Como criterios de inclusión, pacientes diagnosticados con trastorno mental grave que estén actualmente ingresados en la sala, y de exclusión, pues por su estado psicopatológico no se puedan, digamos, exponer a los mensajes y que tengan algún deterioro amnésico, deterioro cognitivo y que no hayan completado al menos 3 de las 4 sesiones del grupo, que principalmente serían 4 sesiones. Vale, la metodología es bastante sencilla, una recogida de datos con los que hemos desarrollado estas entrevistas junto con otras exploraciones, cuestionarios validados, pruebas de laboratorio, y nos podemos hacer una idea principal del riesgo que tiene la persona de desarrollar un síndrome metabólico, bueno, diabetes, obesidad. Como así a destacar los antecedentes personales, el registro de tratamientos domiciliarios, la exploración física, muy importante, el índice de masa corporal, todo así los parámetros que ya tenemos, junto con otras pruebas de laboratorio, con lo que hemos mencionado, el despistaje del síndrome metabólico. Muy importante también la bioquímica, la hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico. Todo esto se realizará en el momento del ingreso, al alta, y en visitas control a los 3 y a los 6 meses, por lo cual ya he hablado un poquito con el equipo médico de mi unidad para poder coordinarnos con ellos y poder obtener así datos más precisos. Yo considero la hemoglobina glicosilada y el perfil lipídico completo como algo importante a valorar, ya que a veces las entrevistas o los cuestionarios los rellenan, siempre todo el mundo tiende un poco a engañarte un poquito. La hemoglobina glicosilada es bastante difícil de engañar, me gusta esto. Y nada, como cuestionario validado, el SF36 sobre el estado de salud, que será un poquito el que utilizaré para hacer comparaciones con estudios ambulatorios que se hayan podido relacionar y ver un poco la implicación del proyecto y ver si realmente tiene un beneficio ya realizar la intervención desde el ingreso hospitalario. El grupo es muy sencillo, son 4 sesiones impartidas por una enfermera en salud mental. En un principio quiero distribuirlas en 40 minutos para los hábitos dietéticos y 20 minutos para la actividad física, que será un poco adaptada a cada grupo de pacientes, edad y también un poco la distribución de la sala, y eso hay un poco que pulir un poco y ver cómo hacerlo.
pero las 4 sesiones son muy sencillas. El paciente puede ingresar a lo mejor cuando yo esté haciendo la sesión número 3 y es algo dinámico, abierto, no va a perder el hilo de los mensajes que va a recibir. Si os fijáis, son hábitos a seguir a la hora de comer, dieta mediterránea, grupos alimenticios, dieta equilibrada, rueda de los alimentos. Cualquier enfermero que haya hecho la carrera en la parte de dietética, nutrición y aparte está interesado un poco en el tema, sería capaz de implementar este grupo. Como cosa así a destacar importante, el tema de las implicaciones, y es que lo que yo quiero ver es si reducimos el tiempo en el que abordamos a este grupo de pacientes con estos programas, si estas intervenciones precoces desde la unidad de agudos pueden reducir el riesgo de desarrollar estas enfermedades cardiovasculares, el sedentarismo y mejorar un poco la calidad de vida. Y es lo que me gusta a nivel de enfermero, el poder tener estas competencias y abordar a los pacientes de esta manera. Y nada, era una exposición corta y gracias por vuestra atención. Aquí tenéis al Hospital de Sant Pau, muy bonito, tanto antiguamente como ahora. Y ya está, gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora le toca su turno a Fabiola, nos va a presentar el programa enfermero de calidad de vida y salud física en población ambulatoria con tratamiento antipsicótico. Hola, buenos días. Dar las gracias por poder estar aquí, que el comité pues haya pensado que el proyecto que yo presenté era interesante. Yo lo que estoy sorprendida es que somos cada uno de los 4 finalistas de diferente estructura, iba a decir, de salud mental. Ellos han hablado de una unidad de corta estancia, han hablado de un centro de media estancia. Yo soy de una unidad de salud mental ubicada en la comunidad y nuestro compañero que vendrá de Madrid está en un centro, pues sería de larga estancia, porque le acabo de preguntar, no me acordaba dónde trabajaba. Y me ha parecido genial, porque cada uno de nosotros, la idea que llevamos es poder compartir con vosotros la posibilidad de preocuparnos de la salud física y de la calidad de vida de los pacientes, que no es poca cosa. Bueno, el proyecto he elegido el nombre genérico que se nos invitó a poner, aunque yo hubiera hablado más de programa enfermero de cuidado metabólico y calidad de vida. Así, por ejemplo, comentaros que ya se ha dicho en mis compañeros anteriores, pues que los pacientes que acuden habitualmente a la consulta de enfermería de salud mental, hablo dentro de la comunidad, ¿de acuerdo?, pues son pacientes con trastornos pospsicóticos, la esquizofrenia como referente, y que justamente en los últimos 10 años se ha demostrado y se ha visto que estos pacientes tienen una peor calidad de vida, una peor salud física, pues por muchos motivos, entre otros su estilo de vida, que ya lo han comentado también los compañeros, la falta de recursos, muchos tienen pensiones no contributivas, el metabolismo de la propia enfermedad, hay mucho escrito sobre este tema, e incluso los propios tratamientos farmacológicos, que aquí quizás me extenderé un poquito más. Por todos estos motivos, tener una enfermedad mental pues ha supuesto y sigue siendo hoy pues un hándicap para ofrecer una buena atención médica. El reconocimiento de la importancia de la salud física, como dice Montejo, en estos pacientes no siempre se traduce en vigilancia constante por nuestra parte y en gestionar los riesgos de la práctica clínica. Y realmente, y como comentaba nuestro compañero anterior, la OMS nos invita y nos obliga a tomar responsabilidad sobre el cuidado físico de los pacientes con enfermedad mental. Como han comentado también mis compañeros, de nuevo recuerdo pues, que la tasa de mortalidad es hasta 2 o 3 veces mayor que la población general, que por causas evitables tienen 4 veces más riesgo de tener de mortalidad, que la esperanza de vida se recorta, como también ha comentado el compañero, el 20%, en los hombres se quedan 57 años, en las mujeres en 65 años, mucho menos que la población general. Y que, lógicamente, una mala salud física va a suponer un deterioro de la calidad de vida. Así las cosas, nombraros pues, que el tratamiento habitualmente farmacológico más frecuente utilizado en estos pacientes pues suelen ser los antipsicóticos y son geniales porque permiten estar integrados en la comunidad a los pacientes, evitar recaídas, pero tienen un montón de efectos adversos que perjudican su salud. Y aquí os he descrito unos cuantos que todos conocéis,
Solamente incidir en que últimamente pues, se utilizan más los antipsicóticos atípicos y esto ha generado pues, las investigaciones que alteran de manera mucho más exponencial las alteraciones endocrinas y metabólicas de los pacientes. Y ahí nuestra responsabilidad en cuidar todos estos parámetros físicos para evitar la aparición del síndrome metabólico como medida de más riesgo vital. Y como es lógico, y quiero incidir en este sentido, no es solamente sumar factores de riesgo, es que se potencian ellos mismos, con lo cual no solo se suma, como insisto, sino que el riesgo metabólico se multiplica. El síndrome metabólico lo conocéis seguramente y si no, confluyen varios factores de riesgo habituales, como ya se han nombrado en parte, diabetes, hipertensión, dislipemia, aumento de peso. Hay otros más que los pongo ahí, que no voy a detallar por el tiempo, pero los conocéis igual que yo. Y, curiosamente, a mí lo que me gustó de este proyecto es que íbamos a introducir una medida que en enfermería de salud mental me parece súper importante, porque es permitir que el paciente le midamos, le podamos saber cómo se encuentra respecto de su calidad de vida. Y elegí dos escalas que me parecieron muy sencillas de aplicar y breves, que yo que estoy trabajando sola como enfermera en una unidad de salud mental que atiende a 150.000 pacientes, personas, pues francamente necesito que sea práctico y breve, ¿de acuerdo? Entonces, la primera de ellas mide el grado de funcionamiento de las personas con enfermedad mental. Está pensada para este tipo de pacientes y lo que es de 0 a 100 y concede la posibilidad de ver los síntomas de la enfermedad mental y valorar la actividad que el paciente puede realizar normalmente. La segunda, que es muy interesante, lo elegí porque me encantó, es el cuestionario de versión española del Eurocall, que mide la calidad de vida relacionada con la salud y permite al paciente que nos diga a él, es muy fácil, son apenas 5 dimensiones de salud, la movilidad, el cuidado personal, las actividades cotidianas, el dolor o no, porque hay problemas de salud que duelen, evidentemente, y limitan, y la ansiedad y depresión, que forma parte del contexto del trastorno psicótico en muchos casos. Añadido a una escala visual análoga que es de 0 a 100 y que el paciente te dice a punta de dedo dónde se sitúa él. A mí os insisto que esta me pareció que para nosotras como enfermeras era genial para escuchar al paciente, para ofrecerle recursos en lo que él muestra discapacidad o incapacidad, para poder de alguna manera facilitar, pues resolver las dificultades que le encuentra en su vida cotidiana. Me he apoyado, como podéis imaginaros, pues en nuestro programa enfermero para poder realizar esto, que es lo que habitualmente utilizo. Yo en la valoración enfermera sigo con los patrones funcionales de Mayer-Gordon, que a mí me permiten el poder de alguna manera facilitarme la decisión de los diagnósticos enfermeros a trabajar, planificar qué objetivos quiero conseguir con ellos, qué intervenciones voy a poder hacer con ellos también y evaluar. Esta última me parece la más importante. Así he elegido para este proyecto 2 diagnósticos enfermeros que fueron los que el año pasado, cuando tuve la suerte de poder presentar pues, mi trabajo de tesis doctoral, me salieron significativamente estadísticos, o estadísticos significativamente, perdonad los nervios. El primero de ellos, y no se ha nombrado, es el desequilibrio nutricional por exceso. Los pacientes comen más de lo que necesitarían para su salud. ¿Por qué? Y no lo he nombrado tampoco. Los antipsicóticos actúan en los receptores cerebrales y anulan la sensación de saciedad de los pacientes. Aparte de que, evidentemente, por otros motivos, los fármacos producen sedación, con lo cual la actividad es menor, ¿sí? Vale. He marcado aquí, vamos a pasar rápido, pues de alguna manera lo que serían los objetivos a conseguir, que es que ellos aprendan a valorar y con ellos se decide. Yo decidí, elaboré una escala que no la he colgado, pues porque es un decálogo que con ellos yo ya llevo tiempo trabajando esto y os puedo asegurar que el compromiso de los pacientes, cuando te preocupas por ellos, intentas ayudarles, cuesta, pero vale la pena. Y hablo de la parte más difícil, y es que ellos están en su casa viviendo y yo solo los veo una vez cada 14, 21 días o 28 días, pero vale la pena, os lo aseguro. En cuanto al otro diagnóstico enfermero que elegí fue el estilo de vida sedentario, porque también es muy significativo. Sabéis que hay montones de publicaciones que demuestran que para mejorar la salud física es importante la dieta y la actividad. También nuestro compañero nos lo ha recordado.
Así las cosas, deciros que en una revisión bibliográfica breve que hice para enviar el proyecto, solo me encontré, añadiendo calidad de vida, 4 publicaciones generales y una de enfermeras del año 2008, que justamente fue la que a mí me animó en su momento para preocuparme de la salud física de los pacientes. Es una enfermera australiana, es una maravilla de artículo. Ya lo ojearéis, si queréis. Bueno, pues la hipótesis es que vamos a mejorar a los pacientes en las dos ramas, la calidad física, la calidad de vida y la salud física, aplicando este programa enfermero que os he contado. La metodología, pues estamos hablando de un estudio observacional descriptivo en contexto clínico, transversal al inicio. Yo quiero compararlo al año y, de hecho, en junio vamos a empezar. Hemos conseguido ya la autorización del CEICA la semana pasada, que me da muchísima alegría. Es el Comité Ético en Aragón que tenemos para ello. Y los criterios de inclusión, yo también tengo población infantil a mi cargo, con lo cual he elegido pacientes mayores de 18 años para no tener que pedir autorización a los padres y porque era más cómodo también para mí. Y los pacientes sí que deben firmar el consentimiento informado, que yo ya lo incluí en el proyecto que envié. Las variables serían, vamos a seguir porque creo que me estoy alargando, habría 2 fases, la inicial con la valoración enfermera actualizada, exploración física, como habéis nombrado ya, de los parámetros que definen el síndrome metabólico, analítica sanguínea, que es la bioquímica que os he nombrado que hay que medir, la dislipemia, la glucemia, e incluimos las hormonas porque la prolactina siempre está muy afectada y daña a los pacientes de una manera significativa y grave. Y la valoración enfermera en las 2 escalas que os he comentado. Utilizaré 2 definiciones de síndrome metabólico para medir a los pacientes porque en los estudios que se publican siempre aparecen estas 2 en unos u otros. Entonces, he decidido, como ya hice en mi trabajo anterior, que estos 2 conviene para poder luego comparar cómo están mis pacientes respecto a otras publicaciones realizadas. Se realizará el análisis estadístico, el plan de trabajo es como lo cuento aquí resumido. La selección son todos mis pacientes, a todos voy a invitar, y tengo 139 pacientes con tratamiento antipsicótico inyectable. El seguimiento será durante un año, cada mes, el que venga cada mes o cada 15 días o cada 21 días, les invito siempre a pesarse y una vez al año revalúo la analítica para ver cómo andan o derivar a primaria, etcétera, etcétera. Análisis de datos y publicaciones. Este proyecto es viable, de hecho, llevo ya, como os digo, varios años ya poniéndolo en práctica y tengo la suerte de ser apoyada por mi hospital, que es el que nos autoriza la Dirección Médica y Enfermería y nuestro jefe de servicio, e implicaciones. A mí me parece genial llevar esto a la práctica, porque vamos a conseguir cuidar a nuestros pacientes en una dimensión física, que para tener buena salud mental hay que tener buena salud física. Esto es así de sencillo, ¿no? Y de alguna manera poder evaluar su calidad de vida va a ser un éxito para nosotros como profesionales de entenderles en lo que ellos tienen límites y conseguir que mejoren a ese nivel. Muchísimas gracias. Ya por último va a presentar su trabajo Javier, que es un proyecto psicoeducativo para la promoción de la actividad física. Buenos días. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Comité Científico por haber aceptado esta comunicación, al Comité Organizador por cedernos este espacio y a ustedes por su presencia. Como saben, las personas que sufren enfermedades mentales graves, como han dicho mis compañeros, presentan una prevalencia de enfermedades físicas más alta, así como un exceso de mortalidad y menor esperanza de vida respecto a la población general. La afectación de la salud física de estos pacientes puede llegar a ser muy importante debido a factores genéticos, factores inherentes a la enfermedad, al estilo de vida, al tratamiento con psicofármacos o a las dificultades que tienen para el acceso a la asistencia sanitaria. Este aumento de la morbimortalidad por enfermedades físicas está relacionado con la mayor prevalencia de factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, metabólicas y respiratorias que tienen estos pacientes. A estas necesidades y problemas intrínsecos del enfermo mental grave hay que añadir además que poseen un deterioro importante en sus capacidades de autocuidado y autonomía básicas, que tienen dificultades para realizar actividades laborales y lúdicas, así como para mantener las relaciones sociofamiliares. Las recientes directrices sobre el abordaje terapéutico
de la enfermedad mental recomiendan utilizar conjuntamente con el tratamiento farmacológico otras estrategias de intervención, entre las que se incluyen las intervenciones dirigidas a la familia, el apoyo a la reinserción laboral, las actividades expresivas o la psicoeducación. Es aquí donde juega un papel prioritario la red de asistencia sociosanitaria pública y dentro de ellas las unidades hospitalarias de tratamiento y rehabilitación psiquiátricas. En estas unidades, enfermería tiene un marco de actuación propio dirigido a mejorar las necesidades de los pacientes, restablecer su funcionamiento psicosocial y su capacidad de autocuidados. Por todo ello, se decide realizar un taller de educación para la salud utilizando como marco de referencia las taxonomías NANDA-NON-NEET, y se han utilizado estas taxonomías debido a su reconocimiento nacional e internacional, porque es una obligación legal, porque mejoran la calidad de la información y la organización del servicio, porque facilitan la comunicación y la continuidad de cuidados y porque a través de las intervenciones NEET se involucra a los pacientes para que sean ellos mismos los que participen en sus propios cambios, se abren espacios para la escucha y la comunicación. Por todo ello, nos proponemos como objetivos generales fomentar la puesta en práctica de un estilo de vida saludable, modificar la conducta sedentaria y potenciar la actividad física. Como Grupo de Educación para la Salud, la bibliografía recomienda que los objetivos específicos se agrupen en 3 áreas principales: área cognitiva, área afectiva y área de habilidades. Dentro del área cognitiva, el paciente identificará las actividades que puede llevar a cabo, explicará los cambios que tiene que introducir en su vida cotidiana y argumentará los beneficios de iniciar y mantener un programa regular de ejercicio. En cuanto al área afectiva, mantendrá el programa de actividad física durante el tiempo acordado y en el área de habilidades cumplirá los principios de mecánica corporal y ejercitará técnicas de respiración adecuadas. Como he dicho, es un taller o grupo de educación para la salud. El emplazamiento sería el Instituto Psiquiátrico y Servicio de Salud Mental José Germán de Leganés, concretamente en la Unidad Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación. La población diana serían los pacientes ingresados en la unidad que tengan como criterio de inclusión el diagnóstico enfermero, estilo de vida sedentario, una conducta adecuada que no interfiera en la dinámica del taller y que posean habilidades psicomotoras suficientes. Como criterio de exclusión, una sintomatología psiquiátrica o somática que les impida participar en la actividad. En cuanto a recursos humanos, como mínimo se necesita la presencia de 2 miembros del equipo de enfermería. En cuanto al desarrollo, se ha seleccionado el diagnóstico enfermero, estilo de vida sedentario relacionado con falta de interés y falta de motivación. Este diagnóstico nos proporciona la base para la selección del criterio resultado NOT, participación en el ejercicio. Como saben, este criterio tiene asociado una serie de indicadores más específicos de los que hemos seleccionado. Planifica el ejercicio adecuado con el profesional, el paciente establece objetivos realistas a corto plazo, que equilibra la rutina diaria con el ejercicio físico, que participa en el ejercicio con regularidad, que realiza el ejercicio correctamente, que lleva ropa adecuada y que se adhiere al programa de ejercicio. Para alcanzar este criterio resultado, concretamente estos indicadores, son recomendables realizar varias intervenciones NEET, de las que hemos seleccionado educación para la salud, enseñanza, ejercicio prescrito y fomento de la actividad. Las actividades de estas intervenciones han sido integradas en el desarrollo del propio taller. En cuanto al plan de trabajo, se realizarán 16 sesiones con un contenido diverso, en el que abordaremos los beneficios de la actividad física, los riesgos del sedentarismo, principios de mecánica corporal, técnicas de respiración adecuadas, y los pacientes elaborarán un plan personal de ejercicio físico, donde identificarán dificultades, alternativas y propuestas de mejora. Se realizarán 2 sesiones por semana en el turno de tarde y la participación entre 9 y 12 pacientes. La duración de las sesiones será de 80 minutos, estructurada de la siguiente manera: 10 minutos para un primer recibimiento y contacto grupal. Posteriormente, en estos 10 minutos se hará un resumen de las sesiones anteriores. El núcleo del grupo con una duración de 60 minutos, de los cuales 20 son para los contenidos teóricos o prácticos y 40 para salidas de la unidad caminando por las inmediaciones del hospital. Por último, se regresa a la unidad y se dedican 10 minutos para hacer un resumen de la sesión, para la puesta en común de dificultades y sugerencias para las próximas sesiones.
Vamos a evaluar mediante 3 formas distintas. Por una parte, se crea un registro con los indicadores de resultados que hemos visto anteriormente. Como saben, los indicadores de los criterios de resultados son conceptos variables, mensurables a lo largo del continuo, permitiendo medir el estado del paciente en un momento determinado. La medición se realiza a través de una escala tipo Likert de 5 puntos, desde el valor menos deseable o el 1 al valor más deseable, el número 5. Para determinar si se ha producido un cambio, se disponen de 2 puntuaciones, una pre-intervención, pre-taller, y otra post-intervención. Utilizar esta escala de medida y estos criterios de resultado también permite realizar mediciones intermedias en cualquier momento. Por otro lado, al finalizar el taller, realizaremos una encuesta de satisfacción final y diariamente, tras cada sesión, realizaremos la guía del observador. En esta guía del observador se recogen, entre otros aspectos, los recursos estructurales, el rol del educador, si cumple los contenidos y los objetivos, cómo manejamos el tiempo, las técnicas educativas utilizadas, dinámica grupal y otras sugerencias como frases célebres, frases significativas, o juicios y toma de decisiones para posteriores sesiones. ¿Qué implicaciones en la calidad de vida y salud física del trastorno mental grave podría tener este taller? Como han dicho mis compañeros, los beneficios de la actividad física están suficientemente demostrados en la literatura científica y el sedentarismo tiene un impacto negativo y es un factor de riesgo que contribuye a la morbi y mortalidad por enfermedades no transmisibles. En cuanto a los beneficios para la salud, el ejercicio, la actividad física, reduce el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, reduce la osteoporosis o el riesgo de afecciones cardíacas o diabetes. Permite controlar el peso y reduce los accidentes relacionados con las caídas. En cuanto a los beneficios específicos en salud mental, reduce la ansiedad, mejora el estado de ánimo y la autoestima y aumenta la sensación de eficacia en las situaciones cotidianas, entre otros beneficios. Y como hemos visto, todos estos son problemas asociados al trastorno mental grave. En cuanto a la viabilidad, la realización de grupos de educación para la salud es uno de los objetivos del Plan de Mantenimiento de Hábitos Saludables del Instituto Psiquiátrico José Germán. Por lo tanto, este programa fue presentado, aceptado y desde que se presentó este programa por el mes de septiembre del año pasado hasta ahora ya hemos realizado una edición que ha tenido una excelente acogida y a nivel global sí que hemos observado cambios positivos en las habilidades y actitudes de los pacientes. Para concluir, señalar que la realización de un taller como intervención enfermera para potenciar el autocuidado y las capacidades sociales del enfermo mental grave justifica la implantación de grupos de esta naturaleza en el centro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Bueno, quiero agradecer a todos los participantes y a los finalistas que han venido aquí hoy, a la Junta Directiva de las TISAM por dejarnos este hueco y este local para poder realizar la decisión final del proyecto, a los compañeros del comité científico que ahora, pues la mitad no han podido venir, y sobre todo a los patrocinadores de la convocatoria, a Otsuka y a Lundbeck, y también a la editorial Glosa. Creo que esta es una iniciativa muy buena y muy importante a nivel de enfermería, ya que nos da la oportunidad de poder poner en práctica o de desarrollar un proyecto que hayamos realizado. O sea, que tenemos que agradecerles a Otsuka y a Lundbeck por ser los promotores y los patrocinadores. Ahora nos vamos a ir a deliberar unos minutillos, esperemos que sea muy rápido ya que vamos un poco justos de tiempo y os decimos quién va a ser el ganador del certamen. Hemos decidido que la ganadora sea Estela Jiménez con su proyecto de enfermería sobre calidad de vida y salud física en pacientes con trastorno mental grave.